Muy buenas tardes, conciudadanas y conciudadanos. Hoy, 30 de agosto del año 2022, vamos a llevar a cabo en el Jurado Nacional de Elecciones, de modo virtual, las audiencias públicas programadas para la tarde. Se trata de audiencias que debemos empezar a las 4 de la tarde y es la hora, 4:02. Don Carlos, tenga usted la gentileza, don Carlos Trujillo, de convocar a los que intervienen en la primera de las causas. Adelante. Bien, señor presidente. Turno tarde, expediente número 1, expediente 37.440/2022. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 385/2022 del Jurado Electoral Especial de Tumbes, en el extremo que resolvió excluir a Cristian Anguar Aguayo Infante, candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Zarumilla. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado José Luis Echevarría Escrivens. El doctor Echevarría Escrivens tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Gracias, señor presidente, señores magistrados, buenas tardes con todos. A través de la resolución apelada, el jurado de Tumbes resolvió excluir a mi patrocinado, el señor Cristian Anguar Aguayo Infante, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de Zarumilla. La resolución apelada, señor presidente, señores magistrados, contiene un grave error, pues resuelve excluir a mi patrocinado por colocar información, según ellos, incompleta en el rubro 2 de experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, lo que, como todos sabemos, no es causal de exclusión, según el artículo 23.6 de la Ley de Organizaciones Políticas y el 39.1 del propio reglamento del jurado, ¿no?, que señalan con absoluta claridad que la exclusión solo procede cuando se advierte omisión de información en los rubros 5, 6 y 8, lo que no se configura en el presente caso, ¿no? La resolución venida en grado, señor presidente, señores magistrados, tiene graves inconsistencias, como ya señalé, primero que nada porque decide excluir a mi patrocinado por supuestamente omitir información en el rubro 2, ¿no? Lo que no es causal de exclusión. Pero además, en el considerando 4.12, señala que, y leo textualmente, realizándose una interpretación favorable al ejercicio del derecho a la participación política, con atención a los principios de razonabilidad, economía y celeridad procesal, que deben ser optimizados en los procesos jurisdiccionales, este jurado electoral especial considera que lo informado por el fiscalizador de hoja de vida amerita una sanción de exclusión. ¿Qué es lo que encontró el fiscalizador de la hoja de vida? Encontró que mi patrocinado era proveedor de una unidad local educativa, ¿no? Y él había colocado en el rubro 2, referido a ocupaciones y profesiones, que él brindaba el servicio de publicidad en esa unidad educativa local. Entonces, haciendo un poco de los antecedentes, señor presidente, señores magistrados, cuando el jurado electoral especial declara la inadmisibilidad, porque supuestamente trabajaba en una entidad del Estado y le pide una licencia sin goce de haber, el personero de la organización política subsana y le dice al jurado electoral especial, no, él ha brindado un servicio por los meses de febrero y marzo como proveedor de publicidad. Y el jurado admite la candidatura y publica la lista sin ningún problema. La inconsistencia, la supuesta inconsistencia se genera cuando el fiscalizador identifica que era proveedor y habían puesto la palabra publicidad y no proveedor de publicidad. Todo esto en el rubro 2, o sea, todo se enmarca solo en el rubro 2. Entonces, a la hora de subsanar el informe de fiscalización, el personero le señala que las órdenes de servicio ya obraban en manos del poder del jurado electoral especial por la subsanación que le señalo, y que además se trataba simplemente de una imprecisión y que había una anotación marginal. El jurado electoral especial no hace caso a estos descargos y señala indebidamente una exclusión que debe ser revertida, señor presidente, señores magistrados. Tiempo vencido, señor doctor. Preguntas de los señores miembros del Pleno. ¿Ninguna? Muy bien. La causa queda al voto. Muy gentil, buenas tardes. Convocamos entonces ahora a la causa número 2. Por favor, don Carlos. Número 2, expediente 37.979/2022. Apelación presentada por la organización política Obras por la Modernidad contra la resolución 895/2022 del Jurado Electoral Especial de Ica,
que resolvió excluir a Aldo Raúl Palomino Castro, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Yipata. Por la organización Movimiento Regional Obras por la Modernidad concurre el abogado Alejandro Cristi Paucar Mendoza. El doctor Paucar Mendoza tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Por favor. Muy buenas tardes, señores miembros de este tribunal. Estrictamente me voy a referir a la resolución impugnada en razón a qué considerando es el que evalúa para poder excluir a nuestro candidato. Nos referimos al punto número 16, el cual considera a los artículos 23.5 la solicitud de exclusión en mérito a los numerales 5, 6 y 8 del artículo 23.3. Hago la precisión respecto a esto porque en cuanto a la resolución que se impugna es en base a estos artículos muy vagos ni precisos en los cuales se ampara la resolución para proceder a la exclusión de nuestro candidato. Si bien es cierto, se está sustentando también en que en el rubro número 6 de relación de sentencias no se ha incluido o no se ha informado del expediente 049-2015, lo real y cierto, señores magistrados, es que nuestra parte se ampara de conformidad a la ley número 31.357, su disposición transitoria, artículo 9, numeral 9, en concordancia con la resolución número 943-2021-JNE, artículo 39, numeral 39.1, el cual indica que el Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones no podrá disponer de la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponde a datos que se encuentran en base de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. Estrictamente, en virtud de esa motivación de la resolución impugnada, es que nosotros nos abocamos y amparamos en estos dispositivos legales a fin de determinar de que nuestro candidato no omitió de información, sino que no se le podría excluir en ese sentido, señor magistrado. Por eso solicitamos que se declare fundada nuestra apelación y en consecuencia se proceda con la inscripción de nuestro candidato y su participación en estas elecciones generales, en estas elecciones regionales y municipales. Muchísimas gracias. Gracias, señor doctor. Tal vez podría usted tener la bondad de decirnos qué tipo de expedientes, el 049-2015, o qué tipo de resolución es la que se dice que no ha declarado. Específicamente, doctor, es un proceso de violencia familiar en el cual se declara fundado en parte el proceso de violencia familiar. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los miembros del Pleno? Ninguna. Causa al voto. Muy gentil. Siguiente causa. Número 3, expediente 37.651-2022. Apelación presentada por el Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 590-2022 del Jurado Electoral Especial de Abancay, que declaró fundada la tacha contra Fernando Zúñiga Gutiérrez, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Tamburco. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Guillermo Enrique Díaz Palacios. El ciudadano Pablo Miguel Cárdenas Chávez no ha registrado abogado para la vista. Muy bien. Entonces, el doctor Díaz Palacios, te doy la palabra por el lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros del jurado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Solicitamos se declare fundado el presente recurso de apelación en virtud de que se han vulnerado derechos constitucionales del candidato al cargo de alcalde distrital de Tamburco, provincia de Abancay, Apurímac, ciudadano Fernando Zúñiga Gutiérrez. Es decir, señor presidente y señores magistrados, el Jurado Electoral Especial declaró fundada la tacha presentada y tramitada por el ciudadano Pablo Cárdenas Chávez en razón de que mi patrocinado no habría declarado una sentencia condenatoria en el rubro correspondiente. Si nos remitimos, señor presidente, al formato de declaración jurada de hoja de vida, que considero debe ser modificado, establece lo siguiente, e invoco el principio de literalidad, dado que la gran mayoría, por no decir todos los candidatos, no tienen la suficiente preparación jurídica. Y si leemos el rubro 5, en lo que se refiere a la relación de sentencia que debe declarar el candidato, dice, indica las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos y las que incluye la sentencia con reserva de fallo condenatoria. Se está requiriendo y obligando al candidato que declare una sentencia firme, es decir, consentida o ejecutoriada. Tal es así que mi patrocinado procedió a no declarar, no registrar ninguna sentencia, porque el proceso penal que se le sigue a él
por el delito de negociación incompatible, por una incorrecta contratación en su debida oportunidad, se encuentra a la fecha todavía en trámite, con un recurso de queja tramitado ante ya la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Para ello, señor presidente y señores magistrados, debo invocar muy puntualmente el artículo 2º, numeral 24, apartado E de la Constitución Política del Perú, en la cual establece muy claramente de que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. El Jurado Electoral Especial de Abancay sustenta declarar fundada la tacha contra mi patrocinado, invocando el artículo 34-A, que fue incorporado con la ley 31.042. Es decir, la sola aparición de una sentencia condenatoria emitida en primera instancia da lugar al impedimento de poder postular. Sin embargo, señor presidente y señores magistrados, como ustedes verán, y como Supremo Tribunal Electoral, aquí nos encontramos en una colisión entre lo que significa el artículo 2º, numeral 24, apartado B, con lo establecido en el artículo 34A, incorporado por esta ley 31.042. Considerando, señor presidente, que el del mismo formato no se exige al candidato declarar procesos judiciales en trámite, sino sentencia firma, esta defensa solicita que se declare fundado el presente recurso de apelación. Un momentito, señor. Listo, correcto. Pero, ¿alguna pregunta de los señores miembros del Pleno? Ninguna. Muy bien. Señor doctor, permítame usted a mí formular dos, o una sola, pero con dos partes muy concretas. ¿Quién condenó a su señor patrocinado? ¿Qué órgano jurisdiccional? Es exactamente el juzgado unipersonal superprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la ciudad de Abancay, primera instancia. Esa resolución, primera instancia. ¿Y hubo sentencia en segunda instancia? Así es. Confirmaron la condena, planteó seguidamente casación. Es nuevo modelo, ¿no? Así es, con el nuevo modelo. Año 2021. Ese es un problema realmente, como usted ha dicho, un problema serio, porque en el Perú las dos instancias cierran el proceso. El Perú optó, felizmente, por un nuevo Código Procesal Penal, en el que con el pronunciamiento de la segunda instancia se cierra el proceso. Así que tenemos que ver varias cosas allí, ¿no? En fin, vamos a ver en qué termina este caso tan interesante. Señor presidente, disculpe, puse como antecedente, bueno, ya data de hace muchos años. Me refiero a la decisión que tomó en su oportunidad cuando se vacó al alcalde de Chiclayo, no sé si usted se acordará. Sí. Y estaba en 2006, creo, ¿no? Recurso de queja. Fue 2006. El año 2006. 2006. Sí, estamos, creo, en el 2022. 22, ya, así es. Ya, sí, estamos bien, estamos bien. Listo. Muchas gracias. Claro que sí. Causa el voto, causa el voto. Gracias. Muy buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiente, por favor. Número 4, expediente 37.253/2022. Apelación presentada por el Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 426/2022 del Jurado Electoral Especial de Huaytará, que resolvió excluir a Luis Edmundo Ruiz Cárdenas, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Huachos. La organización política Partido Democrático Somos Perú no ha registrado abogado para la vista. Queda en consecuencia al voto y pasamos a la siguiente. Número 5, expediente 37.472/2022. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución 1114/2022 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que resolvió excluir a Miriam Franco Rojas, candidata al cargo de regidora del Consejo Provincial de Chiclayo. La organización política Renovación Popular ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Por lo tanto, la causa queda al voto. Siguiente. Número 6, expediente 37.690/2022. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución 629/2022 del Jurado Electoral Especial de Bongará, que resolvió excluir a Edilberto Delgado Barbosa como candidato al cargo de alcalde para el Consejo Provincial de Bongará. Por la organización política Renovación Popular concurre el abogado Hander Iván Rivera Guevara.
Muy bien, el doctor Rivera Guevara tiene 3 minutos. Adelante, señor doctor. Señores magistrados, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a pasar a continuación a exponer los fundamentos de la apelación de la resolución que declara excluir al candidato Heriberto Delgado por la lista a alcalde provincial de la provincia de Bongará en el departamento de Amazonas. El principal motivo que sustenta, digamos entre comillas, porque no ha hecho mayor sustento que un solo párrafo esta resolución, es que el candidato ha omitido colocar o consignar la información en la declaración jurada de hoja de vidas, que es el titular gerente de la empresa denominada Royals Consultores y Ejecutores EIRL. Teniendo en cuenta, señores magistrados, que se trata de una empresa individual de responsabilidad limitada, y este tipo de personas jurídicas, por su naturaleza, no se conforman por acciones o participaciones, por tanto, no se encuentra enmarcado dentro del rubro que exige la declaración jurada de hoja de vidas, porque textualmente dicho rubro establece la declaración de acciones y participaciones en personas jurídicas. Por otro lado, señores magistrados, de acuerdo al estipulado en la resolución 943-2021 JNE, el jurado electoral especial dispone la exclusión de un candidato cuando se advierta la omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, o la incorporación de información falsa. Siendo que el numeral 8 de la norma antes invocada establece que la declaración jurada de hoja de vida del candidato debe contener la declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. Estando a ello, el reglamento de la Ley 2748.2, que es la ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y bienes de los funcionarios y servidores públicos del Estado, determina que se entiende por bienes, ingresos y rentas las remuneraciones, honorarios, ingresos obtenidos por predios arrendados, subarrendados o cedidos, bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos, intereses originales por colocación de capitales y todo aquello que reporte un beneficio económico al obligado. En este punto hay que tomar en cuenta, señores magistrados, que esta empresa nunca realizó actividad alguna desde su constitución hasta la actualidad. Jamás le ha dado ingreso alguno al candidato, de lo que se deduce que si la referida empresa no ha realizado actividades u operaciones económicas vinculadas con su objeto social desde su creación, entonces no ha podido generar utilidades, rentas o cualquier otro beneficio económico a favor de sus accionistas, por lo que no puede ni debe ser considerada como una omisión a la norma electoral vigente. En consecuencia, lo... Tiempo vencido, señor doctor. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna. Causa al voto y pasamos a la siguiente, por favor, don Carlos. El número 7, señor. Número 7, expediente 36.994-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución 480-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Yonán. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. Muy bien. Don Virgilio Isaac Hurtado Cruz tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. En realidad, impugnamos la resolución venida en grado, toda vez que consideramos que el Jurado Electoral Especial de San Pablo no ha meritado correctamente las instrumentales que mi patrocinada ha ofrecido a efectos de que se dilucide la tacha interpuesta en su contra. El Jurado Electoral Especial ha procedido a declarar fundada la tacha y a retirar la lista de la contienda electoral. Señor presidente, el caso de Cajamarca Siempre Verde es un caso que el Jurado Nacional de Elecciones ha conocido desde las elecciones de 2018. Es producto de una lid interna entre sus fundadores por dominar
los cargos directivos al interior de la organización, por el gobierno de la organización. Señor presidente, se han interpuesto 2 procesos de amparo. Un proceso de amparo en virtud del cual fluye un conjunto de medidas cautelares en favor de la otra parte que no estaba de acuerdo con los directivos elegidos y registrados en el ROP de Cajamarca Siempre Verde. Y es así que surge una sentencia número 134 recaída en el expediente 0766, ¿no? Seguido por doña Marlene Vallejo Díaz contra Cajamarca Siempre Verde. Y es ahí que el tercer juzgado de sede Zafiro, especializado en lo civil de Cajamarca, declara fundada la demanda de amparo en una sentencia 134 que el ROP registra y que evidentemente genera la emisión de un conjunto de actos, entre ellos los autos que ustedes han emitido para declarar improcedente los recursos de apelación que estaban en ciernes. Señor presidente, el mismo tercer juzgado ha declarado la nulidad de la sentencia, por cuanto advierte que los emplazados no habían sido notificados correctamente. En consecuencia, si la sentencia que da origen y que sustenta el fallo emitido por el Jurado Electoral de San Pablo para declarar el retiro de la lista, si ya no existe esa sentencia, si esa sentencia es insubsistente, corresponde restituir los hechos al estado original anterior a la emisión de la sentencia. El Jurado Electoral Especial, ¿qué ha hecho? En lugar de preferir la resolución número 7 del tercer juzgado que anula la sentencia, merituarla y valorarla, ha preferido la constatación visual en el registro y ha advertido de que al no haberse ejecutado esta resolución número 7, ya Cajamarca Siempre Verde no tiene un comité electoral debidamente inscrito y por consiguiente los actos de la elección interna son nulos. Señor presidente, ya el ROP ha ejecutado esa resolución número 7 y por consiguiente solicito que se declare fundado el... ¿Alguna pregunta a los miembros del Pleno? Ninguna. Muy bien. Tenemos entonces ahora entre manos un asunto muy delicado en el que se están ejecutando de modo simultáneo decisiones contradictorias hasta este momento y no sabemos si después se ejecutarán otras también o se producirán otras. Y así seguirán seguramente mientras no arreglen sus líos internos. La causa queda al voto y vamos a resolver lo que corresponde. Señor presidente, la otra parte es Santos Guevara, señor. Muy bien, el señor Santos Guevara tiene uso de la palabra por el lazo de Tiene 3 su minutos. cámara, señor. Gracias, señor presidente. Adelante. Gracias. Bien, efectivamente, el señor abogado de la defensa del impugnante ha hecho referencia a la existencia de 2 procesos de amparo. No son 2, señor presidente, son 4 procesos de amparo. 2 instados por, uno por la señora Marlene Vallejos Díaz, que es el expediente 766-2021. El otro es el 14 del 2022, instado por nosotros, los fundadores de Cajamarca Siempre Verde, y 2 de parte de los candidatos Joaquín Ramírez Gamarra y Raúl Pinedo Vázquez, quienes en un nivel sofisticado pretenden pasar del vientre de alquiler al vientre secuestrado. Es así, pues, que estos señores, conforme lo explicaremos, han tomado de manera irregular la organización política para poder postularse como candidatos en esta contienda electoral. Señor magistrado, la defensa ha hecho referencia a la sentencia recaída en el expediente 766-2022, la misma que según él habría quedado sin efecto por una resolución 7 emitida por el mismo juzgado. Señor presidente, señores del Pleno, esa resolución 7 no está consentida, ha sido impugnada, por lo tanto, esta resolución no puede dejar sin efecto una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada y está blindada por el principio de seguridad jurídica. Eso por un lado, señores magistrados. El Tribunal Constitucional sobre ese aspecto ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia,
que ni siquiera el mismo juez que emitió una sentencia y ha pasado en autoridad de cosa juzgada puede dejar sin efecto su resolución. Esta resolución 7 no puede dejar sin efecto la sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, señores magistrados. En ese sentido, todo el acto de democracia interna efectuado por un órgano electoral ilegítimo deviene en nulo en este proceso electoral, y la defensa solicita en esos términos que la tacha o la apelación venida en grado se confirme en todos sus extremos. Muchas gracias. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Causa al voto. Y siguiente, don Carlos. Número 8. Expediente 36.995-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución 484-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Yonán. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. La ciudadana Kenny Judy Alcántara Portilla no ha registrado abogado para la vista. El doctor Hurtado Cruz, 3 minutos, adelante. Tiene que encender su cámara, doctor, si no, no lo vamos a entender. Señor presidente, ahora, perfecto. Ahora Señor lo presidente, oímos. gracias, señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. La tacha, en el presente caso, ha sido formulada en los mismos términos que la tacha anterior, y por ende el Jurado Electoral de San Pablo la declara fundada. Y yo quiero agregar algo más a lo que he dicho anteriormente. Los argumentos son prácticamente los mismos. Y es que, señor presidente, no es correcto de que un juez de la República no pueda observar sus fallos, máxime si advierte que hay deficiencias muy serias en el debido proceso. Como la contraparte, en este caso los directivos de Cajamarca Siempre Verde, en alusión a lo que mi colega dijo anteriormente, ¿cómo van a poder defenderse si no han sido notificados en sus domicilios reales? Esa es la razón por la cual la sentencia 134 ha sido declarada nula. Y lo que ha dispuesto el tercer juzgado, especializado en lo civil de sede Zafiros de Cajamarca, es que esa nulidad restituya las cosas al estado anterior. Por esa razón es de que el juez notifica al registro de organizaciones políticas para que el registro de organizaciones políticas restituya los mandatos y poderes de los dirigentes que fueron, pues, excluidos del registro de Cajamarca Siempre Verde por efectos de esa sentencia que ahora es nula. Esos argumentos quedan insubsistentes. Entonces, la apelada no puede declarar fundada la tacha y el retiro de la lista de candidatos en el distrito de Yonán por Cajamarca Siempre Verde por la sencilla razón de que esa sentencia en la que funda su fallo ya está anulada, ya es insubsistente. Que eso sea regular o no, por eso es que la contraparte ha presentado un recurso de apelación y se le ha sido concedido, pero sin efecto suspensivo, que quiere decir que la resolución número 7 que declara la nulidad de la sentencia 134 surte plenos efectos. Si actualmente ustedes visualizan en el ROP, hacen la consulta de directivos de Cajamarca Siempre Verde, van a encontrar que los directivos ya están restituidos, que la personería legal también. Pero ¿cuál es el problema? Que esa restitución de los derechos que fueron suspendidos o restringidos por la resolución que ha sido declarada nula, se está haciendo progresivamente, lentamente, ¿no? Y por eso es que en la apelada, el Jurado Electoral Especial señala de que ellos nunca han sido notificados por el juez de esta resolución número 7 que como parte en nuestros descargos hemos presentado. No la reconoce. Sin embargo, ahora que ya se puede visualizar que esa sentencia, que la resolución número 7 ha sido ejecutada, ya corresponde, señor presidente, restituir las cosas al estado original y por esa razón solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se restituya la lista a la contienda electoral. Muchas gracias. Preguntas de los señores miembros del Pleno.
Causa al voto. Siguiente causa. Número 9, expediente 38.700-2022. Apelación presentada por el ciudadano Santos Guevara contra la resolución número 366-2022 del Jurado Electoral Especial de Cutervo, que declaró infundada la tacha contra Óscar Pérez Díaz, candidato a la alcaldía del Consejo Digital de Santo Tomás. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Hurtado Cruz, 3 minutos. Señor presidente, en este caso yo no soy el apelante es el señor Santos Guevara. Correcto, gracias. El señor Santos Guevara tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial de Cutervo que declara infundada la tacha contra el candidato alcalde del distrito de Santo Tomás de esa provincia. Esta resolución no viene arreglada a derecho porque se sustenta para desestimar la tacha en la resolución, en la ya aludida resolución 7, emitida dentro del expediente 766-2022, que anula el proceso y retrotrae hasta el emplazamiento con la demanda. Sin embargo, señor magistrado, señor presidente, esta resolución no ha sido consentida, ha sido apelada por nuestra parte. Por lo tanto, un auto en ningún estado constitucional, democrático y de derecho puede dejar sin efecto una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, la misma que ha sido ejecutada a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, a nivel del registro de organizaciones políticas, a nivel de algunos jurados electorales especiales, a nivel de la misma organización política que, en función a lo dictaminado en esa sentencia, ha declarado la nulidad de todos los actos internos efectuados por el Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca Siempre Verde. En ese sentido, eso por un lado. Por el otro lado, el candidato a alcalde no ha cumplido pues con el procedimiento de afiliación establecido en el estatuto primigenio. Esto es, que debería tener la aprobación del secretario general de organización de la organización política, siguiendo un procedimiento allí establecido, el cual no se ha llevado a cabo. Simplemente todas esas afiliaciones han sido ingresadas al ROP a sola firma del personero legal, y como premio a su servilidad, el señor Joaquín Ramírez Gamarra lo ha puesto en su lista como candidato número 7 al Consejo Provincial de Cajamarca, a ese personero legal, que ha hecho un inmenso daño a la organización política. Por todo lo indicado y por todo lo que se ha expuesto en el recurso, en la tacha y en el recurso de apelación, señor presidente, solicito que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la tacha e improcedente la candidatura del candidato tachado. Muchas gracias. El doctor Hurtado Cruz, 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, aquí estamos ante la otra cara de la misma moneda. ¿Por qué digo esto? Porque ante la misma situación y cuestionamientos que presenta el tachante en los distintos jurados electorales especiales de Cajamarca, cuestionando la validez del órgano electoral central, la validez de las elecciones internas, el Jurado Electoral Especial de Cutervo tiene un criterio distinto al criterio adoptado por el Jurado Electoral de San Pablo. Porque el Jurado Electoral de Cutervo sí valora y sí meritúa la resolución número 7, emitida por el tercer juzgado especializado en lo civil de C.E. Zafiros, Cajamarca. Y esa resolución, como ya he dicho, ha anulado la sentencia 134 dada en el proceso de amparo, donde la señora Marlene Vallejo Díaz es la demandante contra los directivos de Cajamarca Siempre Verde. Señor presidente, el Jurado Electoral Especial de Cutervo efectivamente ha señalado de que existiendo en el registro de organizaciones políticas ya la inscripción de los directivos, la inscripción del comité, del órgano electoral central, así como de los personeros, se entiende que la elección interna llevada a cabo por Cajamarca Siempre Verde, así como la designación de los personeros acreditados ante los distintos jurados electorales especiales, han sido actos que tienen plena validez. En consecuencia,
carece de objeto, señor presidente, declarar fundada una tacha que ya no tiene ningún sustento legal en la resolución 134 que ha sido anulada. Por eso es que el Jurado Electoral Especial de Cutervo señala con meridiana claridad que esas imputaciones de invalidez del acto de democracia interna son imputaciones que no tienen lugar. Señor presidente, esos son los dos criterios que tenemos sobre un mismo caso. Pero ¿qué debe prevalecer, señor presidente? Si ya no existe ningún impedimento para que los ciudadanos puedan postular y ejercer sus derechos políticos a través de esta organización política. Cuando estaba vigente la sentencia 134, podría inclusive señalarse que sí, efectivamente, que en cumplimiento de esa sentencia se puede dejar en suspenso cualquier ejercicio de derechos como el derecho a ser elegido. Pero esa sentencia ya no existe, señor presidente. No hay razón de ser de mantener esta situación de restricciones, de impedimentos de que los ciudadanos puedan postular. Y ese es el criterio que nosotros defendemos, que es lo que ha resuelto el Jurado Electoral Especial de Cutervo. Por estas razones, señor presidente, solicitamos que se confirme la apelada. Y que eso es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta a los señores miembros del Pleno? Ninguna. Señor En presidente, esta y en las otras causas no estamos concediendo ni réplica ni dúplica. Por igualdad ante la ley, la causa queda al voto. Siguiente causa, don Carlos. Número 10, expediente 38.702-2022. Apelación presentada por el ciudadano Santos Guevara Guevara contra la resolución 367-2022 del Jurado Electoral Especial de Cutervo, que declaró infundada la tacha contra Margarita Eliseth Becerra Aguilar, candidata a la alcaldía del Consejo Distrital de Santa Cruz. Por derecho propio participa el abogado Santos Guevara Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El apelante es don Santos Guevara Guevara. sí. ¿Correcto? Sí, señor. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, esta resolución venida en grado tampoco está arreglada a derecho porque se sustenta básicamente para desestimar la tacha interpuesta en la resolución 7 emitida en el expediente 766-2022. La misma, como reitero, señor presidente, esta resolución no está consentida ni ejecutoriada. Por lo tanto, en ningún Estado constitucional, democrático y de derecho, un auto puede dejar sin efecto una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y está blindada por el principio de seguridad jurídica. Habiendo ya pronunciado en esos términos el Tribunal Constitucional, indicando pues que ni siquiera el mismo órgano jurisdiccional que ha emitido una sentencia la puede dejar sin efecto luego que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Y precisamente eso es lo que ha pasado en este proceso. Estos candidatos patrocinados por Joaquín Ramírez y Raúl Pinedo Vázquez, haciendo gala de su poder económico, sacan resoluciones como comprar cualquier cosa en un mercado, señor presidente. Han sacado medidas cautelares de la manera más irregular para viciar por completo este proceso electoral y en perjuicio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial bien podría decir, señores, primero arreglen su litigio en sede judicial. Una vez que está solucionado, vengan a reclamar su derecho. Y precisamente ellos han promovido 2 procesos judiciales argumentando la vulneración de su derecho a la participación política y ser elegidos, los cuales están pendientes de resolución en el Poder Judicial, señor presidente, señores miembros del Pleno. Esta defensa solicita que se declare fundado el recurso de apelación, consecuentemente fundada la tacha e improcedente la solicitud de inscripción del candidato tachado. El doctor Hurtado Cruz tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, causa extrañeza que una resolución dictada en primera instancia en un proceso de amparo, ¿no?, tenga pues el efecto de cosa juzgada, ¿no? Lo que sí
puede persistir es el otorgamiento de las cautelares, aunque se interponga el recurso de apelación. Pero acá la gravedad de la nulidad que ha sido declarada es contundente. Los emplazados no han sido notificados en su domicilio real. Por eso es importante ir a la parte resolutiva, donde el propio acuo señala cuál es la razón por la cual anula todo lo actuado hasta el estado del emplazamiento, precisamente para que se pueda corregir ese vicio y se pueda, en efecto, notificar a las partes en el domicilio que es correcto, donde puedan ejercer su derecho de defensa, cosa que no ha ocurrido en ese proceso. Y a partir de ahí, si es que nos retrotraemos al estado del emplazamiento, carece de objeto mantener cualquier medida cautelar dictada por ese tercer juzgado, porque evidentemente las cautelares, según el Código Procesal Constitucional, pueden ser concedidas siempre y cuando exista un proceso, una demanda de amparo, ¿no? Exista una admisión a trámite, ¿no? Y exista verosimilitud en el derecho que se invoca. Y todo eso tiene que nuevamente evaluarse. Mientras no exista una medida cautelar o una sentencia, es evidente que los derechos afectados, sobre todo por esta que ha sido anulada, tienen que ser restituidos, y restituidos en toda su magnitud, no solamente en reinscribir a los directivos, sino también en devolverle a los ciudadanos afectados el legítimo derecho a ser elegidos y a participar en la vida política de la nación, que es lo que no entiende mi colega, y que evidentemente tenemos que decirlo así categóricamente, porque la seguridad jurídica y el principio de preclusión, señor presidente, no son suficientes razones para poder restringir los derechos. Eso no lo digo yo, señor presidente, eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Por algo el Tribunal Constitucional, en uno de los componentes en los que se puede restituir los derechos, de acuerdo a la sentencia del caso de Andrés Lizana Puelles versus el Jurado Nacional de Elecciones, es inclusive cuando aún no se manifieste la voluntad popular, de modo tal que esa restitución de derechos es perfectamente posible. Y por lo antes señalado, señor presidente, ¿no?, en mi calidad de abogado, me corresponde solicitarle a ustedes que la apelada sea confirmada y se protejan los derechos de los ciudadanos que han optado por participar en estas justas electorales por Cajamarca Siempre Verde. Muchas gracias. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Causa al voto. Pasamos a la siguiente. Número 11. Expediente 37.027-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución número 488-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta por el ciudadano Gonzalo Castro Ortiz contra la lista de candidato para la Municipalidad Provincial de San Pablo. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El ciudadano Gonzalo Castro Ortiz no ha registrado abogado para la vista. Vamos a hacer una interrupción muy breve de unos minutos. Vamos a retornar un momentito. Conciudadanas y conciudadanos, solucionado el impasse, continuamos con las audiencias. Está en el uso de la palabra don Isaac Hurtado. Adelante, señor doctor. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Efectivamente, volvemos a una tacha que es prácticamente lo mismo. Señor presidente, hemos visto cómo es que ante una situación de amparo, contraamparo y de cautelares de ambos lados que tienen un interés particular, pues las decisiones que se han marcado, que se han dado en el curso del proceso electoral, pues han venido afectando a las personas que vienen ejerciendo sus derechos políticos a través de Cajamarca Siempre Verde. Señor presidente, estamos hablando de más de 70 listas que han sido excluidas del proceso electoral por este problema, que no tiene nada que ver con la justicia salomónica. ¿Por qué? Porque en la justicia salomónica, la madre de la criatura puede dejar que otra persona tenga la tenencia del hijo con tal de que no muere el hijo.
Aquí estamos viendo un episodio totalmente distinto, donde uno de los padres de la criatura, que es un fundador de Cajamarca Siempre Verde, viene interponiendo un conjunto de tachas que ha generado un grave daño a esta organización política, bajo un argumento que ya no existe, un argumento que ya no puede ser esgrimido de aquí en adelante hasta que no cambie esta situación legal en el registro de organizaciones políticas con la finalidad de detener el ejercicio del derecho a ser elegido. Señor presidente, nosotros invocamos y pedimos a este pleno que se haga justicia. Si anteriormente, por una mera constatación de la vigencia de los directivos en el ROP, este jurado electoral especial de San Pablo señalaba que era un argumento suficiente para poder declarar fundada la tacha, con esa misma lógica, si volvemos a visualizar la consulta de directivos y nos vamos a dar cuenta que ya se restituyó la representación y los poderes de todos los directivos de Cajamarca Siempre Verde, empezando por los personeros y los personeros descentralizados que nombró el personero legal titular, vamos a entender de que ya no existe razón alguna para que esa tacha declarada fundada siga pues restringiendo los derechos de mis patrocinados. En ese sentido, señor presidente, bajo esa misma lógica, corresponde que en una visualización de la consulta al ROP se pueda restituir la condición de candidatos de todos los integrantes de la lista de Cajamarca, de esta lista que ha sido afectada con la tacha. Señor presidente, por esta razón solicito que se declare fundado el recurso de apelación y la lista que ha sido afectada sea restituida a la contienda electoral. Bien. La contraparte tiene defensa jurídica, don Carlos. Don Carlos Trujillo. Sí, señor presidente, la otra contraparte no tiene, señor Peyuso, la palabra. Muy bien. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Causa al voto. Siguiente causa. La número 12, señor. Expediente 36.672-2022. Apelación presentada por el ciudadano Santos Guevara contra la resolución 736-2022 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró infundada la tacha contra Jesús Díaz Casaguamán, candidato al cargo de alcalde del Consejo Distrital de La Encañada por la organización política mencionada. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Rafael Cusco Gómez. El señor doctor Santos Guevara tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Esta tacha que ha sido declarada infundada y que ha venido en grado de apelación tiene el mismo fundamento que las anteriores, la existencia del auto número 7 no consentido ni ejecutoriado que pretende dejar sin efecto una sentencia constitucional con calidad de cosa juzgada. En ese sentido, señor presidente, pues la defensa invoca pues la norma suprema contenida en el artículo 139, inciso 2, que prohíbe que cualquier autoridad pueda dejar sin efecto una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Sobre lo que se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 4587-2004, donde el Tribunal Constitucional destacó que su contenido constitucionalmente protegido garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotadas o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla. Y en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no puedan ser dejadas sin efecto ni modificados, sea por actos de otros poderes públicos
de terceros o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Señor, este es un caso típico que encuadra en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional como anillo al dedo. No puede el mismo juez dejar sin efecto su propia sentencia. Por lo tanto, ese auto número 7 sobre el que se fundamenta el rechazo de la tacha es inejecutable. Por esto y por lo que no está consentido y está pendiente aún de resolución definitiva en el Poder Judicial. La otra parte también alega pues de que ese proceso se habría retrotraído por mal emplazamiento y que no se lo había notificado en su domicilio real. Falso, señor presidente, señores miembros del Pleno. Esa demanda 766-2021 ha sido emplazada en Girón Belén 760, que es el domicilio legal de la organización política Cajamarca Siempre Verde, registrada en la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por lo tanto, es el domicilio idóneo para responder ante notificaciones administrativas, judiciales y de cualquier otra índole la organización política. Por lo tanto, señores magistrados, esta defensa concluye solicitando pues que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la resolución venida en grado, se declare fundada la tacha e improcedente la candidatura tachada. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Cusco Gómez tiene la palabra por 3 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores miembros del jurado. Mediante la presente solicito se confirme el recurso de apelación contra resolución que declara infundada la tacha. Conforme a la resolución del Jurado Especial de Cajamarca, siendo esta resolución la 00736-2022-JEE-Caja/GNE de fecha 15 de agosto del 2022, interpuesta la apelación por el ciudadano Santos Guevara, que ya expuso. Señor presidente, en cuanto al supuesto agravio, el tachante se basa que se ha vulnerado normas de derecho constitucional y normas de democracia interna, la misma que determina que justifica una renuncia a la fiscalización al cumplimiento de normas de democracia interna por parte del candidato tachado y de toda su lista. Señor presidente, relatando los hechos, paso a desarrollar de forma sucinta y precisa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no se ha hablado claro en este caso el abogado que está exponiendo prácticamente es uno de los fundadores en la cual ha interpuesto diversas demandas de amparo. Lo que no dice es que existe, no 4, son 5 demandas de amparo, en la cual 2 demandas ha interpuesto él mismo como fundador y abogado. Y es más, y lo inusual, señor presidente, es que la primera demanda interpuesta, la número 448-2020, en la cual él demanda a un secretario de organización, en este caso llamado Fernando Carrasco, y este a su vez se allana al proceso. Lo digo, doctor, señor presidente, porque en la siguiente demanda, la 766-2021, de igual forma interpone la demanda la señora Marlene Vallejo Díaz contra este mismo señor, Fernando Carrasco, y misteriosamente otra vez este señor Fernando Carrasco se allana al proceso. Asimismo, este abogado como fundador interpone otra demanda, la número 14, ya este año 2022, y lógicamente también interpone al señor Fernando Carrasco y pasa lo mismo. Otra vez este señor se allana el proceso. Señor presidente, en este caso hay que tener mucho cuidado en resolver por cuanto estas demandas son antiguas a las que existe recientemente. Nosotros, en defensa del partido Cajamarca Siempre Verde, existe una demanda, la 631-2022, en la cual sacó una medida cautelar respondiendo el Estado anterior porque se había violentado el derecho a la participación en cuanto a los asientos registrados del partido en sí. Actualmente, señor presidente, esta demanda 766, la famosa y mal llamada para nuestra defensa, para la defensa, consentida, porque actualmente no tiene nada de consentida. Esta demanda, pues el juez, al darse cuenta de los vicios procesales en este caso de notificación, es que corre traslado y actualmente, señor presidente, ya se encuentra en una fase, sigue en proceso. Se declaró nula todo lo actuado en base a esta sentencia consentida. Muy bien. La causa entonces va a quedar al voto, pero antes escucharemos si los señores miembros del Pleno tienen alguna pregunta que formular.
¿Alguna pregunta que formular? Al voto, entonces, esta causa. La siguiente. Número 13, expediente 36.993-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución número 487-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta por el ciudadano Santo Guevara contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. El doctor Hurtado Cruz tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a todo lo ya acotado, para no ser tan reiterativo, yo quisiera abonar en unos aspectos puntuales que también, digamos que es la ratio decidendi de todas las resoluciones que estamos discutiendo. Y lo vamos a ver en, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta resolución que estamos discutiendo, en el fundamento 21, el Jurado Electoral Especial de San Pablo señala, ¿no? Es claro al sostener que mientras no se rectifique o no se declare la invalidez de la 132 del libro de movimientos, en lo que concierne a Cajamarca Siempre Verde se entiende, añade el ACUO, se estima pertinente declarar fundada la tacha. Claro, ese asiento 32 es el asiento que el ROP registra a consecuencia de la sentencia 134. Correcto. Pero bajo este razonamiento, como ya se ha dicho, si esa sentencia 134-2022-AA ha sido declarada nula, en consecuencia, pues corresponde, ¿no?, declarar infundada la tacha bajo la lógica del Jurado Electoral Especial de San Pablo. Lo que ocurre, señor presidente, es que evidentemente cuando este colegiado revisa... No lo escucho, doctor. Ahora, señor presidente, ¿me escucha? Doctor Hurtado. Se ha ¿Me escucha, congelado, señor? doctor Hurtado. Hola. Doctor, ¿me escucha, presidente? Sí, señor letrado, un momentito. Señor presidente, parece que es usted el que Hola. tiene problemas de señal. Don Carlos. Un momentito, doctor Hurtado, por favor, le Un momentito, pedimos. señora, ahorita lo vamos a chequear. Sí, por favor, el presidente está con problemas de señal, señor Trujillo, ¿ya? Que se detenga el cronómetro para no afectar la exposición del doctor Hurtado, por favor. Doctor Hurtado, no sé qué problema tecnológico ha habido, que a la mitad de su... Y no sé si es solo mi caso, en el caso del internet que yo Sí, tengo. doctor. Sí, Correcto. sí, es una No lo he falla en su escuchado. internet. La mitad de su alocución, desde un poquito antes del minuto 39, en que está detenido, ya no lo escuché. Así que adelante. Señor presidente, sí, estaba hablando de lo que a mi juicio era la ratio decidendi de las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral de San Pablo, ¿no? Y que en la misma medida de que, como ya el propio juez del tercer juzgado especializado en lo civil de la sede Zafiro de Cajamarca ha anulado su resolución, entonces pues corresponde declarar, ¿no?, fundado el recurso de apelación, para que las candidaturas sean restituidas y puedan ser reincorporadas al proceso electoral. Señor presidente, un elemento que también debería tomarse en cuenta y que es parte de la generación de todo este problema es la forma como el registro ha dado trámite a los distintos mandatos cautelares y a la sentencia 134. ¿Por qué? Porque en el otro juzgado, en el segundo juzgado especializado en lo civil, se dictó una medida cautelar de fecha 27 de junio, que es posterior a la fecha de la emisión de la sentencia 134. El registro, en lugar de acatar los mandatos cautelares, siguiendo la cronología pertinente, dio trámite primero al mandato cautelar que ingresó después y registró al último la sentencia 134. Y eso ha generado un problema, porque si se hubiese respetado el orden cronológico, no habría ninguna afectación a los derechos de los afiliados de Cajamarca Siempre Verde. Por tales consideraciones, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación. Muchas gracias.
El doctor Santos Guevara, uso la palabra 3 minutos. Gracias, señor presidente. Breve mi intervención, por cuanto no queda otra que reiterar los fundamentos de los otros expedientes ya expuestos. Esta defensa solicita que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en grado, se confirme en todos extremos, declarando la improcedencia de la candidatura tachada. Por cuanto el fundamento principal es el mismo, la existencia, pues, la apelación sustenta en la existencia del auto número 7 en el expediente 722-2021, el mismo, pues, que reitero, no está consentido ni ejecutoriado y no puede dejar sin efecto una sentencia con calidad de cosa juzgada. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna. Causa al voto. Causa al voto. Muy bien. La siguiente. Número 14. Expediente 36.991-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución 489-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San Bernardino. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El ciudadano Gonzalo Castro Ortiz no ha registrado abogado para la vista. El doctor Hurtado tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. No se le escucha, doctor Hurtado. Hace un momento que lo veo mover los labios, pero no sé qué estará usted diciendo. Señor presidente, ahora creo que ya se me puede escuchar. Ya encendí el micro. Correcto. ¿Correcto? Ya, señor presidente, le decía que como podemos ver, las tachas interpuestas contra las listas de Cajamarca Siempre Verde en la circunscripción de San Pablo y también las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de San Pablo tienen, pues, como eje de sustentación la sentencia 134, que evidentemente, si bien ya a la fecha en que se dilucida el fondo de la controversia ante el Jurado Electoral Especial, ya existía la resolución número 7 emitida por el tercer juzgado especializado en lo civil de la sede de Zafiros de Cajamarca. El Jurado Electoral Especial no quiso, pues, darle el mérito ni la valoración que correspondía, como sí lo hizo el Jurado Electoral Especial de Cutervo. Pero hay otro elemento más que debemos tener en cuenta y que esgrime el Jurado Electoral Especial de San Pablo para sustentar su decisión de declarar fundada la tacha. ¿Y cuál es ese argumento? Es la existencia del auto número 01, recaído en un expediente de San Benito. Este auto número 01 que el Jurado Nacional de Elecciones emitió, no solamente para el distrito de San Benito, sino para todos los distritos de Chota, en donde los tachantes, por las mismas razones que ahora están impugnando, presentaron tachas precisamente para que las listas no participen en el proceso electoral. Por estas mismas razones, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando evalúa que en el ROP ya había sido notificada la sentencia 134, emite autos desestimando los recursos de apelación interpuestos. Señor presidente, a uno de esos autos es el que alude el Jurado Electoral Especial de San Pablo para sustentar su fallo. Señor presidente, cuando se anula la sentencia 134 y el juzgado, el tercer juzgado especializado en lo civil, le pide al ROP que restituya los derechos conculcados por la resolución anulada, señor presidente, corresponde también restituir los derechos de todas las personas que han sido afectadas, por una sencilla razón. Ese argumento de la existencia de la resolución 134, que declara la nulidad de un conjunto de asientos donde están inscritos los ciudadanos que llevaron a cabo el proceso electoral, ya no existe. De manera que la restitución de los derechos, señor presidente, se lo pedimos, es que sea global,
para que el proceso electoral no contenga ninguna restricción ni afectación de estos derechos que ustedes, como órgano electoral supremo, deben tutelar. Por estas razones solicito que se declare fundado el recurso de apelación. Gracias. Don Gonzalo Castro Ortiz no ha solicitado, ¿verdad, señor? No, señor presidente. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Ninguna. Al voto. Siguiente causa. Número 15, expediente 36.996-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución número 482-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha contra la lista de candidato para la Municipalidad Distrital de Tumbadén. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El ciudadano Gonzalo Castro Ortiz no ha registrado abogado para la vista. El doctor Isaac Hurtado tiene la palabra por 3 minutos. Señor presidente, por todo lo que ya anteriormente se ha expuesto y que creo que ha quedado meridianamente claro, solicito que se declare fundado el recurso de apelación, habida cuenta que los argumentos esgrimidos por el jurado electoral de San Pablo para poder declarar fundada la tacha son insubsistentes. Gracias, señor presidente. Preguntas de los señores miembros del Pleno. Causa al voto. Siguiente causa. Número 16, expediente 36.986-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución 478-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Cupiznique. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. La ciudadana Silva Liliana Ramírez Varas ha registrado abogado para la vista. Don Carlos, un momentito, por favor. Parece que el presidente... ¿Regresó ya el presidente? Sí, sí, ok. Sí estoy, pero usted estaba instalando y dice usted que por la organización política Cajamarca Siempre Verde interviene el señor abogado Isaac Hurtado Cruz, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué dijo usted de la ciudadana Liliana Ramírez? No ha registrado abogado para la vista, señor. Correcto. El doctor Isaac Hurtado tiene uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. También en este caso, la tacha interpuesta se sustenta en las mismas razones y el Jurado Electoral Especial de San Pablo también resuelve de la misma forma que en los casos anteriores. Ya ha quedado claramente establecida la posición de esta defensa, que en la medida que ya no está vigente la sentencia 134-2022 AA recaída en el proceso de amparo seguido por la señora Marlene Vallejo Díaz contra los directivos de Cajamarca Siempre Verde, pues, y que ese argumento central es insubsistente, corresponde, señor presidente, declarar fundada la apelación y reformar la apelada precisamente para que la lista de candidatos de Cajamarca Siempre Verde al distrito de Cupiznique, provincia de Contumasá, departamento de Cajamarca, sean reincorporados a la contienda electoral. Muchas gracias. Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna. Siguiente causa. Número 17. Expediente 38.696-2022. Apelación presentada por el ciudadano Santos Guevara contra la resolución 361-2022 del Jurado Electoral Especial de Cutervo, que declaró infundada la tacha contra José Luis Fernández Tapia, candidato a alcalde del Consejo Distrital de Querocotillo. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Guevara tiene uso de la palabra por lazo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. El fundamento por el cual se declara infundada la tacha contra el candidato cuestionado es el mismo, la existencia de la resolución número 7 dentro del expediente 766-2021, el mismo que la parte
que alega su existencia no ha acreditado en este proceso, señor presidente, que el mismo esté consentido o ejecutoriado como para que se pretenda dejar sin efecto una sentencia constitucional con calidad de cosa juzgada. En ese sentido, esta defensa reitera que se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la tacha e improcedente la candidatura tachada. Muchas gracias. El doctor Hurtado. Señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, nuestra posición sigue siendo la misma. No se puede considerar una resolución de primera instancia como una resolución que genere el Estado o la majestad de cosa juzgada, ¿no? ¿Por qué? Porque es recurrible. En el caso de las medidas cautelares concedidas en un proceso de amparo, es cierto que, a pesar de que puede interponerse un recurso de apelación, es factible que los efectos de la tutela cautelar subsistan. Pero en este caso ello no es posible, señor presidente, porque estamos hablando de un vicio que es gravitante en los actuados de esta demanda de amparo. Y es gravitante, ¿por qué? Porque no se notificó a los emplazados en el domicilio real que correspondía. Entonces, ¿cómo se defienden? Si no ejercieron el derecho de defensa, per se, ese proceso es nulo. Está bien anulado. Y en consecuencia, señor presidente, el Jurado Electoral Especial de Cutervo actúa de la manera correcta, merituando la resolución número 07, que es la que declara la nulidad de esa sentencia, y dándole el reconocimiento y la eficacia correspondiente es que se pronuncia sobre el fondo y declara infundada la tacha interpuesta contra la lista de Cajamarca Siempre Verde. Por estas razones, señor presidente, solicitamos que se confirme la resolución venida en grado. Muchísimas gracias. Preguntas de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ninguna. Al voto. Siguiente causa, la 18. Número 18, expediente 36.989-2022. Apelación presentada por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución 479-2022 del Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Tantarica. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Por su propio derecho participa el abogado Santos Guevara. El doctor Hurtado Cruz tiene uso de la palabra por plazo de 3 minutos. Doctor Hurtado, ¿podría usted encender el micrófono para poderlo oír? Gracias, señor presidente. Disculpe la omisión, ¿no? Sino que se apaga automáticamente. Ya, señor presidente, ¿ya puedo iniciar? Sí, claro. Si gusta. Gracias. Sí, mire, ya hemos visto, señor presidente, señores magistrados, en todos los casos que nos ha tocado exponer, que el eje central de la discusión radica en la vigencia de la sentencia que ha sido declarada nula. Complementariamente, también el Jurado Electoral Especial alude al auto número 1 emitido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito de San Benito, y en virtud a ese auto emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, que se sustenta también en esta sentencia 134, se declara improcedente el recurso de apelación presentado. El jurado ha emitido, como le digo, más de 60 autos declarando la improcedencia de las apelaciones de Cajamarca Siempre Verde. Son 60 a más listas que han quedado fuera por esta razón. Señor presidente, el motivo de ese auto ya no existe. Lo que corresponde, creo yo, señor presidente, al margen del caso concreto que estamos viendo, es que se restituyan los derechos de las personas afectadas, porque ya no existe razón de mantener una decisión que ha sido anulada y que ha traído graves consecuencias a los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos a través de una institución como Cajamarca Siempre Verde, un movimiento
que tiene años y que ha contribuido al desarrollo de esta circunscripción. Tiempo vencido, señor doctor. ¿Le entendí mal o está usted pidiendo que a través de esta causa se modifiquen 60 determinaciones del Jurado Nacional de Elecciones o de los jurados especiales, ¿verdad? Que en esta causa se haga un listado y que modifiquemos 60 determinaciones. ¿Eso me parece que está usted señalando? Señor presidente, si es factible y por un acto de justicia, sí. ¿Usted cree que es factible que hagamos eso, que en un expediente de esta naturaleza modifiquemos 60 otras causas? Amparándome en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Andrés Lizana Puelles versus el Jurado Nacional de Sin Elecciones. escuchar a la contraparte, sin reclamar audiencia de la otra contraparte. Muy interesante, señor doctor. El doctor Guevara tiene usted la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Nuestra posición es la misma. El auto que alegan no está consentido y no puede dejar sin efecto la sentencia que tiene cosa juzgada. Pero quisiera poner énfasis en lo que vienen aludiendo la defensa de la otra parte. Indican pues que se habría retrotraído el proceso por un mal emplazamiento que no se notificó en el domicilio real. Señor presidente, ese es un dato sesgado por cuanto la demanda del 766-2021 es contra la organización política, es contra la persona natural de Cajamarca Siempre Verde, no es contra una persona natural para que se le notifique en su domicilio real. Es por esa razón, señor presidente, que ese auto está impugnado y no está consentido al momento. La defensa solicita se declare fundado el recurso de apelación. Improcedente la solicitud de inscripción. No, perdón, señor presidente, me estoy equivocando. La defensa solicita se confirme en todos los extremos la resolución venida en grado. Preguntas de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No las hay. Causa al voto. Siguiente. Número 19, expediente 38.698-2022. Apelación presentada por ciudadano Santos Guevara contra la resolución 365-2022 del Jurado Electoral Especial de Cutervo, que declaró infundada la tacha contra Héctor Quevedo Hidrogo, candidato a alcalde del Consejo Distrital de La Ramada. Por derecho propio participa el abogado Santos Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Muy bien. El doctor el doctor Guevara tiene uso de la palabra por lapso de 3 minutos. Adelante, doctor Guevara. Gracias, señor presidente. La defensa solicita se declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en grado, se revoque la misma y se declare fundada la tacha, consecuentemente improcedente la solicitud de inscripción del candidato tachado. El fundamento que ha esgrimido el Jurado Electoral Especial de Cutervo es la existencia del auto número 7 dentro del expediente 766-2021, el mismo que la otra parte no ha acreditado en este proceso que el mismo esté consentido ni ejecutoriado, por lo tanto no puede dejar sin efecto una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada. Además, por el imperio del artículo 139, inciso 2, no se lo puede dejar sin efecto una sentencia. Gracias, señor presidente. El doctor Isaac Hurtado. Señor presidente, ya hemos explicado las razones de la nulidad que ha sido emitida por el tercer juzgado especializado en lo civil de sede Zafiros, Cajamarca, y obedece a razones de justicia. Y es el mandato judicial que está vigente y ha sido correctamente ejecutado por el registro de organizaciones políticas. Señor presidente, quiero desarrollar un poquito la idea que quedó pendiente en la intervención anterior, porque me faltó decir algo. Esos autos se emitieron cuando ya había vencido el plazo para que ustedes
convoquen a las audiencias públicas. Si no hubiesen salido esos autos, se les hubiese aplicado a todas esas listas el acuerdo de pleno del 1 de agosto de 2022. Es esa la razón. Es esa la razón. Es muy sencilla. Y volviendo al tema de la resolución impugnada, nosotros solicitamos que se confirme la resolución apelada, la 361-2022, habida cuenta, señor presidente, que el Jurado Electoral Especial de Cutervo ha acatado el mandato judicial como corresponde, en aras de proteger y de garantizar el efectivo derecho de participación política y a ser elegidos de los integrantes, afiliados y simpatizantes de Cajamarca Siempre Verde, que es una organización política que tiene larga data en Cajamarca, más de una década, y viene participando constantemente en los procesos electorales, razón por la cual considero que sería un grave daño privar a los ciudadanos, al electorado de Cajamarca, de esta opción política. Máxime si los derechos políticos que fueron afectados por una sentencia ya están plenamente restituidos. Señor presidente, esta es mi última intervención respecto a todos estos temas. En realidad, he tratado de exponer las ideas jurídicamente como corresponde y mi único pedido es de que ustedes actúen con las facultades que constitucionalmente les han sido otorgadas, aplicando el artículo 181 de la Constitución, el 23 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que les otorga a ustedes la facultad de resolver las causas que se ponen en conocimiento de ese Supremo Tribunal Electoral bajo el criterio de conciencia. También hay que aplicar el criterio de equidad y de justicia, señor presidente, porque ustedes son un órgano creado por el derecho peruano para tutelar derechos. Y eso es lo que queremos, señor presidente. Por las consideraciones expuestas, me ratifico en que la resolución 0361 debe ser confirmada por este Supremo Tribunal Electoral. Muchísimas gracias. Conforme. Preguntas de los miembros del Pleno. Al voto entonces y pasamos a la siguiente. Número 20, expediente 34.710-2022. Apelación presentada por el ciudadano Jesús Alejandro Quispe Azañero contra la resolución 635-2022 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró infundada la tacha presentada contra Víctor Manuel Serna Vázquez, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús. El ciudadano Jesús Alejandro Quispe Azañero no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Rafael Cusco Gómez. Señor presidente. Doctor. ¿Qué tal? Un momentito, doctor, un segundito. El doctor Cusco Gómez tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, señores miembros del jurado, buenas tardes. La presente causa es que la defensa solicita que se confirme el recurso de apelación, venir en grado de infundada la tacha. Sí. ¿Eso es todo, doctor? No. Aló, había una interferencia. Ya, aló. Sí, doctor, el tachante solicita que no participe mi defendido por cuanto determina que tiene una sentencia de primera y segunda instancia. Pero ya sabemos la jurisprudencia certifica que cuando hay una sentencia pero no está consentida, en este caso no se puede afectar el derecho a la libre participación. En este caso, doctor, lo que solicitamos, como al inicio le dije, es que se confirme la resolución que declara infundada la tacha. Eso es todo, doctor. Perdón, ¿esa sentencia de qué naturaleza es, doctor? Porque necesitamos información, ¿no? Si nos quiere dar. Sí, a ver. La sentencia es, doctor, en cuanto mi defendido actualmente es por corrupción de funcionarios, pero actualmente existe pues un recurso de casación en la cual pues no está consentida en base en todo el proceso. Si bien es cierto, existe la sentencia en primera y segunda, pero no está consentida. Eso, doctor.
Preguntas de los miembros del Pleno. Ninguna. Causa al voto. Muy bien. Vamos a tener ahora la causa 21. Señor La presidente, causa 21. Sí. Antes de convocar la causa número 21, señor, debo informar que el magistrado Willy Ramírez Chávarri se ha excusado para la vista de la causa número 21, por lo que pido su autorización para un breve cuarto intermedio, señor. Adelante. Procedemos entonces. En un momento nos reconectamos. Reconectados con ciudadanas y con ciudadanos, los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en esta audiencia virtual vespertina del día 30 de agosto del año 2022, para ver la última causa de la tarde, tenemos la que va a dar cuenta don Carlos. Adelante. Señor presidente, se ha emitido el auto número 1 de fecha 29 de agosto de 2022 y en la parte de vista señala, señor, la carta número 14-2022 del Pleno 3 del Jurado Nacional de Elecciones, que dice recibir en la fecha mediante la cual el señor magistrado Willy Ramírez Chávarri, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en adelante, señor magistrado, ha formulado pedido de abstención por impedimento para participar en el conocimiento de la presente causa. Luego de los considerandos y las deliberaciones, señor, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, ha resuelto, señor, estimar el pedido de abstención del señor magistrado Willy Ramírez Chávarri, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Decisión que se adoptó por 4 de sus integrantes haciendo quórum. De modo que con ese quórum de 4, suficiente para emitir decisión, vamos a continuar ahora conociendo de la causa 21, de la que se sirvió a usted dar cuenta. Número 21. Expediente 36.673-2022. Apelación interpuesta por el ciudadano Santos Guevara contra la resolución número 728-2022 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca Siempre Verde, que resolvió la tacha declarando infundada contra Rever Joaquín Ramírez Gamarra, candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Por derecho propio participa el abogado Santos Guevara. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Walter Giovanni Guamán Rachumi. El doctor Guevara tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la resolución venida en grado no está arreglada a derecho, por las siguientes razones. El Jurado Electoral Especial de Cajamarca ha omitido su deber principal de fiscalización de los actos de democracia interna de nuestra organización política, que ha sido usurpada precisamente por este señor Rever Joaquín Ramírez Gamarra y segundo Raúl Pinedo Vázquez. Dejando a un costado ya, a un lado, las sentencias, los procesos judiciales, los hechos están ahí, a la vista, inamovibles. Y es que con fecha 23 de julio del 2021, el señor Julio César Malca Salazar convoca elecciones internas para elegir presidente y miembros del Comité Ejecutivo Regional. Estos señores salen electos el 27 de julio del año pasado y a partir de ahí, estos señores cambian estatuto, cambian órgano electoral. Este órgano electoral llevó a cabo las elecciones internas. Previamente quisiera indicar que el señor Julio César Malca Salazar, su condición de presidente del Tribunal Electoral, feneció con una resolución de este Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el 2018 mediante resolución 314-2018 del 28 de mayo del 2018, en que declaró nula su inscripción en el registro de organizaciones políticas. A partir de ahí, estos señores del Tribunal Electoral no tenían legitimidad alguna para convocar a elecciones internas. De ese acto se ha desencadenado toda esta gama de irregularidades y de vulneración a las normas de democracia interna, que es con sentencia o sin sentencia, ahí está para que lo analicen, señores miembros del Pleno, lo que no hizo el Jurado Electoral Especial de Cajamarca.
el candidato tachado tampoco en sus descargos ha respondido a las irregularidades de su afiliación, que datan del 13 de diciembre del 2021. A esa fecha estaba vigente el estatuto primigenio. En el artículo 10 establecía todos unos requisitos. En el artículo 15 indica que el secretario de organización debe aprobar y debe remitir al ROP. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Ha sido realizado a través del personero legal que está trabajando de su parte de Joaquín Ramírez y es llevado como candidato número 7 al Consejo Provincial de Cajamarca. En buena cuenta, señores magistrados, al margen pues que sea auto que alegan que deja sin efecto la sentencia no está consentido, el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, blinda a la sentencia que tiene calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, señores magistrados, este candidato y otros se han encargado de judicializar su derecho a la participación política. Término vencido, señor doctor. Tiene uso de la palabra el doctor Guamán Rachumí. Muchas gracias, señores miembros del Pleno. El apelante refiere que han habido irregularidades que han devenido en la inscripción de los miembros del Comité Ejecutivo Regional. En su escrito de apelación hace referencia a un expediente 448-2020, en los cuales ha indicado que se encuentran en ejecución. Ese argumento es temerario, porque en ese mismo expediente, mediante resolución 8, a pedido de las partes, dentro de los cuales participó el ahora apelante, se dio cumplimiento al proceso de convocatoria a elecciones para el Comité Ejecutivo Regional. Y los miembros allí elegidos son los que hasta ahora figuran en el registro del ROC. Por lo tanto, ese argumento no puede ser de recibo. En ese mismo sentido, la modificación de los estatutos se ha realizado conforme al artículo 99 del reglamento del ROC. Esto es por los directivos inscritos en el mismo. Respecto a la afiliación del candidato Ramírez Gamarra, señores miembros del Pleno, en el portal ROC está inscrito el señor Ramírez Gamarra en el movimiento Cajamarca Siempre Verde desde el 13 de diciembre del año 2021. Y es más, el asiento 22 referido al padrón de militantes, en ningún momento, en todas estas contingencias legales que han habido respecto a los asientos del movimiento, en ningún momento ha sido suspendido, menos dejado sin efecto. Por lo tanto, este argumento tampoco puede ser de recibo. Alega el apelante que está blindada la cosa juzgada. Señores magistrados, ningún derecho es absoluto, ni la cosa juzgada, porque la Constitución no se puede interpretar como una norma textual plasmada en un papel, sino que tiene que adquirir vida en una interpretación uniforme en todo el contenido de las normas y principios constitucionales. Por eso es que el Tribunal Constitucional también para la cosa juzgada ha desarrollado los conceptos de cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Solamente una cosa juzgada material, denominada verdadera cosa juzgada, es la que puede ser inmutable, no una cosa juzgada en la cual se ha privado a la otra parte de ejercer su derecho de defensa emplazándole en un domicilio distinto. Esa es la intensidad grave que ha devenido en la nulidad de ese proceso. Y además, no advierte el colega que el candidato Ramírez Gamarra no fue parte en ese proceso y por lo tanto no se pueden extender efectos presuntos de una cosa juzgada contra él. Por esos argumentos solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Preguntas de los miembros del Pleno? Ninguna. Causa al voto. Don Carlos Trujillo, ¿qué más tenemos? Señor presidente, vamos a culminar ya la audiencia, señor. Un breve intermedio para que te retorne a sala el doctor Willy Ramírez, señor. Correcto. Gracias.
Señor presidente, ya se encuentra el doctor Willy Ramírez. Muy bien. Hallándose completo ahora el pleno, sírvase a informar, don Carlos, si tenemos algún tema pendiente para esta tarde. Señor presidente, no hay más expedientes programados para este segmento, señor. Ha culminado ya la audiencia. Muy bien, siendo entonces las 17:45, damos por terminada la sesión virtual pública efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones para atender las causas sometidas a justicia electoral. Vamos a pasar ahora a continuar la audiencia, la sesión reservada conforme lo dispone la ley. Sírvase usted tomar las precauciones sobre el particular don Carlos Trujillo, despidiéndonos de todas y todos los ciudadanos que se han conectado para seguir esta secuencia de los procedimientos del Jurado Nacional de Elecciones en la tarde de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, señor. Permiso, señores.